En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. En diferentes culturas, desde la antigüedad, hombres y mujeres han tenido la necesidad de comunicarse y expresarse mediante gestos y movimientos corporales para transmitir mensajes y estados de ánimo. Ritos, cortejos, fiestas y ceremonias han mantenido componentes de escenificación teatral. De la evolución de estos rituales nace el arte dramático, más conocido como teatro. Refiere a la representación de historias que combinan relatos, actuación, escenografía, vestuario, música e iluminación. El desarrollo de sus espacios, la popularidad de los diversos géneros y la importancia de sus discursos han convertido al teatro en uno de los espectáculos más disfrutados y una de las artes de mayor relevancia. Se apagan las luces, se corre el telón, ser o no ser. El teatro es la cuestión. Hoy, ¿cómo empezar una investigación sobre el teatro? Nos volvemos a encontrar para meternos en un nuevo tema al que le dedicaremos nuestra atención esta semana. Vamos a explorar. ¡Adelante! Permiso. ¿Qué está pasando acá? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé qué hora es. Estoy buscando a Paula y a Luca. A ver, puede ser. Para entregar, algo muy especial. Soy yo, Paula. Ok. Paula soy yo, sí. ¿Quién? Paula. ¿Y por qué duda entonces? ¿Es o no es? Con toda seguridad, Paula, soy yo. Ok, entonces es para usted, pero se lo leo porque, a ver, tengo curiosidad y quiero saber qué dice. Estimada Paula y amado, súper hermoso, adorado y guapísimo Luca. 2 puntos. Nos gustan mucho los encuentros, pero esta vez queremos proponerles un desafío. Ya que nos proponen aprender investigando, queremos que durante toda la semana ustedes hagan un trabajo práctico de investigación. Vamos a estar siguiendo sus pasos con atención y así aprendemos cómo se organiza un TP. Atentamente a los chicos y las chicas del país. Punto final. Me encanta. No estoy seguro, no sé si... ¿Sabés? ¿Segura? Tan segura como que no sos un cartero, pero estuvo bastante bien. Muchas gracias, soy un muy buen interpretador yo. Te diste cuenta, igual, a ver, yo estaba esperando que no te des cuenta, pero bueno, no, me iba a poner una máscara, salió mal, me caí del colectivo, no importa. Lo importante es que fue una muy buena actuación. Y a mí me entusiasman los desafíos, te digo, así que entre tus ganas de actuar y mi interés va muy, muy bien con el tema de la semana. El teatro. Se ve que se tomaron muy en serio lo que les dijimos al terminar nuestra investigación del siglo XX,
cuando les contamos que nos íbamos a subir a los escenarios y a levantar el telón. Vamos entonces a construir, desarrollar entre todos y todas un trabajo práctico sobre el teatro. ¿Qué es un trabajo práctico? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a responder. Un trabajo práctico tiene como objetivo unir la teoría con la práctica para aplicar lo aprendido y al mismo tiempo comprender mejor lo investigado. Es un trabajo en el que ponen por escrito y de una manera ordenada los elementos más importantes del tema que abordamos. Así que tranquilo, Luca, tranquilo. Estoy segura que lo vamos a poder hacer. ¿Cómo arrancamos? Seguramente a muchos y a muchas de ustedes ya les habrán pedido realizar algún trabajo de este tipo en la escuela. Así que algunos aspectos se los irán acordando y los vamos a enriquecer un poco con lo que vayamos haciendo acá. Vamos a practicar juntos y juntas una metodología de investigación que es muy, pero muy útil. Ya van a ver. Los trabajos prácticos requieren de organización para encarar la investigación. Tenemos que pensar cuáles son los modos de investigar que vamos a usar, dónde vamos a buscar la información y cómo organizarla después. Me estoy mareando un poquito. Sería más claro si se los mostramos, ¿no? Oh, pero qué producción, che. Todo lo que vamos a investigar vamos a ponerlo por escrito en una presentación. ¿Qué les parece si recordamos cuáles son las partes del trabajo práctico? Tenemos primero una carátula con un título en el que se comprenda el tema y un índice en el que vamos a poner cada pregunta que vamos respondiendo en nuestro trabajo. Después seguirá el desarrollo de la investigación. Todo lo vamos a reunir en una carpeta para entregarla el día que terminemos. Y por último, habrá una conclusión y la bibliografía que consultamos. Ya entiendo, pero sigue siendo un poco confuso todavía. Tranquilo, tranquilo, te prometo que nos vamos a divertir. ¿Qué les parece si revisamos entonces las consignas que tenemos para el trabajo práctico de teatro? Nuestro tema es, como dijimos, el teatro. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Lo que acaba de decir Luca es una de las frases más emblemáticas del teatro universal y proviene de la pluma de William Shakespeare. Me suena un poquito. Fue un importante dramaturgo inglés a quien tenemos que investigar en nuestro trabajo práctico. Esta frase es de Hamlet y escribió esa obra de teatro en 1609. ¿Ser o no ser? En la obra Hamlet, príncipe de Dinamarca, se hace esta pregunta cuando debe decidir el curso de sus acciones. Ahora la tomamos prestada para arrancar nuestra semana. ¿Ser o no ser? El teatro es la cuestión. Nuestro tema es el teatro, así que vamos a responder una pregunta importante. ¿Qué es el teatro? El teatro es una forma de expresión artística que presenta historias actuadas frente a un público. Tuvo y tiene diversas formas, pero algo no cambia. Es un hecho artístico temporal que sucede de un modo único durante un lapso de tiempo. Se puede hacer teatro con escenografía o sin nada. Lo indispensable es que haya una historia y que alguien la interprete para nosotros y nosotras. Un tono de voz, gestos y acciones. Lo que no vemos se completa en nuestra imaginación durante la representación. Esa posibilidad infinita de contar lo que sea en un momento mágico de atención es lo que hace al teatro tan especial, efectivo, antiguo y hasta actual. Te propongo y les propongo arrancar por los orígenes del teatro. El origen del teatro se remonta a las ceremonias y rituales más antiguos. Algunos de esos eventos incorporaron música, cantos y danza, y podría decirse que eran espectáculos de una comunidad para mostrar la devoción a sus dioses. Este tipo de manifestaciones tradicionales o sagradas son el origen del teatro en casi todas las civilizaciones. Hace miles de años, en África, se contaban historias junto al fuego y para narrarlas se reproducían sonidos semejantes a los del mundo real.
Se usaban disfraces, se creaba una tensión con tambores. Ocurría algo similar con celebraciones y ritos religiosos en otras partes del mundo. Para acentuar la importancia de lo que se mostraba, se usaron las escalinatas de iglesias y templos y nacía de ese modo la semilla de un escenario. Pero, ¿cuándo nace el teatro como tal? La historia del teatro ubica su nacimiento oficial en la antigua Grecia entre los siglos 5 y 6 a.C., en su capital, Atenas. En la ciudad se realizaban ceremonias en honor al dios de la vegetación y del vino que se llamaba Dionisio. Estos ritos cambiaron de a poco hasta convertirse en teatro. Tanta era la importancia que los ritos y las representaciones tenían que cada ciudad construyó edificios para esto. En estas primeras representaciones, las personas encargadas de contar la historia hablando, cantando, bailando, se cubrían el rostro con barro o con azafrán. Pero más tarde, cuando el teatro ya fue teatro, la máscara era el elemento principal que transformaba al actor en un personaje. Por eso las máscaras que ríen y lloran son el símbolo universal del teatro. Pero todavía nos falta mucho que descubrir. El teatro es un mundo en donde la imaginación habla del mundo real. Como siempre, queremos escuchar lo que saben y lo que imaginan sobre nuestro tema, el teatro. Soy Liam Tejado, soy del Colegio Santísimo Sacramento y soy de San Juan. Guadalupe Espina, soy de San Juan y voy al Colegio Santísimo Sacramento. Renato La Vítola, Colegio Escuela 7 de Los Toldos. ¿Presenciaron alguna vez una representación teatral? Sí, una vez fui al teatro, vi una obra, también en la calle, había gente bailando. Sí, cuando era chiquita acompañaba a mi mamá a los ensayos que tenían con sus alumnos y desde chiquita ellos como que practicaban mucho el guión y en mi casa le decía algunas frases que decía el guión a mi mamá. Sí, bastantes. Callejeras, y después una por la identidad. ¿Será fácil hacer teatro para vos? No es ni muy fácil ni muy difícil, porque lo primero que se debe tener en cuenta es una idea y las ganas de hacer una representación teatral. Claro que no, porque con el teatro es una disciplina que conecta con distintas ramas del arte. Por ejemplo, el guión, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, entre otros. No es tan fácil. Y hay que saber actuar, hay que poner guiones. Todo. ¿Qué será lo primero que se necesita para hacer teatro? Una idea, espectadores, un espacio, un director y hay gente que esté dispuesta a hacer la representación. Es un buen guión que sea atractivo y que les guste a los espectadores. Un escenario, un guión, actores y un público. Luca, Un segundo. Otro segundo. Ok, terminé. bien. ¿Y qué te pareció leer una obra de teatro? Contame. Al principio me costó porque tiene partes diferentes y... Bueno, en fin, no es como un cuento o una novela. Claro que no.
Está muy bien que marques eso, porque el texto teatral tiene una gran diferencia con la poesía, con los cuentos o las novelas. ¿Se imaginan por qué? Tiene partes que explican dónde y cómo pasa lo que pasa, y otras partes que son directamente lo que ocurre. No sé si se entendió. Te entendí, pero vamos a pensar esto bien porque es muy, muy importante. Y para este momento tenemos una página de ejemplo que es... Muy grande, una página muy grande, de más grande, gigante. Ya compartimos algo del origen del teatro y vamos a seguir investigando sobre cómo fue evolucionando hasta las formas teatrales más actuales. Pero ahora nos vamos a detener en el texto dramático. ¿Por qué texto dramático? El término drama viene de una palabra griega que se pronuncia igual y significa hacer. La obra dramática es el texto destinado a contar todo lo que debe ocurrir. Ese texto es objeto de estudio en el área de prácticas del lenguaje. Como todo tipo textual y a su vez como género tiene sus características que le son propias. En principio es un texto escrito para que quienes vayan a representarlo comprendan lo que ocurrirá y cómo, pero también contiene lo que dirán los personajes. Ok, por eso tiene partes que son distintas. Claro. En esta primera hoja podemos ver el título de la obra y los nombres de los personajes que tienen. Existen dos componentes fundamentales: los parlamentos de los personajes en forma de diálogo, monólogo o aparte, y las acotaciones o didascalias que dan indicaciones para la representación. Vamos aprendiendo y reuniendo información para nuestro trabajo práctico. Entonces, los parlamentos son todos los que dicen los personajes. Puede ser diálogo, cuando los personajes conversan entre sí, monólogo, cuando un personaje habla solo, como si pensara en voz alta, y los apartes, cuando un personaje hace comentarios a otro personaje o al público. ¿Qué? Nada. Te quedó re bien, che. Y las acotaciones o didascalias son indicaciones del autor o la autora sobre la representación. Pueden describir dónde, cómo y cuándo ocurren los eventos. Sugieren actitudes, movimientos de los personajes, apariencias, tipo de vestuario, música, iluminación, escenografía, etc. ¿Y todos los textos de teatro son iguales? No, claro que no. Hay obras que contienen mucho detalle en las acotaciones y otras que casi no tienen. Algunas son extensas y otras son muy breves. Los textos dramáticos de estructura clásica, en general, se dividen en actos que a su vez pueden separarse en escenas y cuadros. Estas divisiones tienen que ver con lo que ocurre y cómo se va desarrollando, y lo vamos a compartir en un ratito. Ahora volvamos al inicio de todo y veamos cómo evolucionó el teatro en la historia. Vamos. El teatro fue cambiando a lo largo de la historia de la humanidad y adoptó formas particulares en cada comunidad. Resumir su historia en pocos minutos es casi imposible. Por eso, nuestro resumen toma algunos momentos del teatro y los presenta como ejemplos de evolución. Viajemos al antiguo Egipto. Hacia el año 2000 a.C. existen registros de ciertas representaciones dramáticas sobre la muerte y resurrección del dios Osiris. Eran espectáculos religiosos interpretados con máscaras, pero para la historia oficial, el nacimiento del teatro llegaría en Grecia. Se considera que la antigua Grecia es la cuna del teatro. Las fiestas en honor al dios Dionisio tenían un gran despliegue y narraban diferentes capítulos de la vida de los dioses con cánticos y hasta con danzas. En las representaciones se combinan voces corales e individuales en un juego alternado que atrapaba la atención y lograba intensidades. Según el tipo de historia a contar, eran 4 los formatos principales: el drama satírico y la tragedia, más bien dirigidas al público adulto; el mimo y la comedia para el público infantil. Los actores eran solo hombres y utilizaban unas máscaras para convertirse en el personaje. El uso de la máscara está presente también en otras culturas, y es porque detrás de ella la persona real desaparecía para convertirse en el personaje.
Viajamos a la Europa medieval para hablar de otro momento del teatro. En el siglo XI, la Iglesia cristiana utilizaba las representaciones teatrales como una herramienta para enseñar su doctrina. Esas escenas actuadas atrapaban la atención de los fieles. Estas representaciones de teatro religioso se hacían en el interior de las iglesias, pero con el tiempo se trasladaron a las escalinatas exteriores. Más tarde, algunas representaciones se mudaron a las calles y sumaron algunos elementos cómicos. Así, se contaron historias pícaras que hablaban del mundo real. Esas formas teatrales se conocieron como teatro medieval. Regresemos a nuestro continente, pero a un momento anterior a la conquista. Las civilizaciones originarias americanas también creaban teatro y tenía un sentido religioso. Mayas, aztecas e incas usaban formas de representación teatral con sentido religioso o para contar su conexión con el mundo que habitaban. Y nuestro viaje a través del mundo y del tiempo se acelera. En distintos lugares de Europa, el teatro pasa de las calles a edificios propios. El teatro se muda al teatro. Y vamos a detenernos un momento en el teatro isabelino, que se volvió bastante popular a finales del siglo XVI y durante el reinado de Isabel I en Inglaterra. Mientras en el resto de Europa los escenarios se dedicaban a complacer a las clases adineradas, el teatro isabelino tenía por público al pueblo. Y aquí vamos a mencionar a un autor teatral que quizás han oído nombrar porque es un poquito famoso. Es William Shakespeare, el autor de la frase con la que arrancamos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Entre todos los teatros de esta época destaca el Globo, en el que Shakespeare representaba sus obras. Y el teatro no se detuvo nunca. Comedia del arte, teatro francés, teatro español. El viaje debería llevarnos a muchos lugares y en distintos momentos, porque en América y en Asia, en Europa y en África, las formas teatrales hicieron su propia evolución y forman parte de una gran y diversa historia universal del teatro. Ser o no ser, el teatro es la cuestión. Acabamos de investigar sobre los orígenes del teatro. Para enriquecer esta investigación, vamos a compartir la lectura de una de las obras más importantes del desarrollo del género. La vida es sueño es una obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1635 y perteneciente al movimiento literario del barroco. El tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Consta de 3 actos o jornadas. La primera jornada tiene 8 escenas, la segunda 19 y la tercera 14. Segismundo es el personaje principal, pretexto de esta obra. En un principio, como hombre fiera, se lo describe como alma reprimida, muy reflexivo, alterado por su larga reclusión. A lo largo de la obra va evolucionando. Al principio busca la venganza, comportándose de forma cruel y despiadada. Pero luego aparecen en él ciertos rasgos de humanidad. Una de las partes más emblemáticas de la obra es el monólogo o el soliloquio de Segismundo. Vamos a leer ahora un fragmento del soliloquio de Segismundo de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en el mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe
y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bolero es una obra musical creada por el compositor francés Maurice Ravel en 1928 y fue estrenada en la Ópera Garnier de París el 22 de noviembre de ese mismo año. El inmediato éxito y la rápida difusión universal de Bolero, dedicado a la bailarina Ida Rubinstein, lo convirtió en una de las más famosas obras del compositor y también en uno de los exponentes de la música del siglo XX. Ha llegado a ser una de las obras musicales más interpretadas en todo el mundo. En su primera forma de representación tuvo decorados y coreografías. El bolero es una de las músicas más utilizadas y recreadas en el cine, la televisión, la publicidad y hasta en espectáculos deportivos. Les propongo ver un fragmento de la película francesa Los unos y los otros, y el bailarín principal es Jorge Don, un bailarín argentino considerado uno de los más importantes de la danza del siglo XX. Fue intérprete e inspiración del arte coreográfico de Maurice Béjart. ¿Lo disfrutamos? De teatro puede ser emocionante y divertido. Puede hacernos reflexionar o presentarnos temas y situaciones que desconocíamos. Todo eso pasa durante la representación y al terminar, si nos gustó, seguramente aplaudiremos a los intérpretes. Pero detrás de las actrices y los actores que vemos hay mucho tiempo de trabajo y un trabajo conjunto. Para que una obra de teatro se realice, se ensaya durante mucho tiempo y esos ensayos son dirigidos por un director o una directora que tiene una visión total de lo que debe lograrse. Pero todo comienza en una obra escrita por un dramaturgo o dramaturga. La historia a contar está en el texto dramático y la dirección y la actuación se basan en eso. Entonces, la dramaturgia es el arte de componer una historia para ser representada. Para escribir teatro no solo hay que inventar una historia, sino que hay que explicar cómo ocurre en un espacio y en un tiempo acotado. No me parece muy fácil, la verdad.
Seguro que no. Es interesante que en nuestro país hay una larga tradición de teatro y son muchos los autores y las autoras de todo tipo de estilos y para todo tipo de público. Que además es algo que se enseña y se aprende. Justo por eso tenemos un invitado con todo el conocimiento y las ganas de compartirnos ese conocimiento que necesitamos. Bienvenido, le vamos a pedir por favor que se presente y nos diga dónde vive. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Dolte, yo soy dramaturgo, director de teatro y guionista de televisión más que nada, así que bueno, acá estamos para charlar un rato. ¿Cómo llegó a ser dramaturgo? Bueno, yo empecé, en realidad, lo primero que me pasó con el teatro fue que primero fue espectador. Primero me atrapó mucho una obra que vi a los 14 años y empecé, no sabía lo que me pasaba y empecé a ver un montón de obras. Me empezó a gustar eso de ir a ver teatro y después empecé a estudiar actuación, ¿no? Así creo que, bueno, muchos dramaturgos creo que han empezado con la actuación. Pero también me interesaba contar historias, entonces empezaba a escribir, pero como algo... digamos, como nunca pensé que iba a ser algo central en mi vida. Y recién a los 18 empecé a estudiar con Ricardo Monti, que fue mi gran maestro, y cuando empecé a estudiar con él también tomé la decisión de no actuar más, o sea que no me sentía tan a gusto en la actuación, sino que me sentía mucho más cómodo y me divertía mucho más el hecho de crear, de inventar historias de la nada. ¿En qué se parece y en qué se diferencia de otras escrituras la escritura teatral? A ver, la escritura teatral, a diferencia, por poner un caso, de la narrativa, ¿no? Que escribir un cuento o una novela, es que en el cuento de la novela, la literatura, se cuenta con la palabra, ¿no? Exclusivamente. En el caso de la dramaturgia, uno escribe, pero se parece más a una partitura musical, es decir, luego va a haber intérpretes, ¿no? Actores y actrices que van a decir esos textos, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar que cuando uno escribe un cuento o una novela, ese texto está escrito para ser leído. Cuando uno escribe teatro, tiene que pensar que ese texto está escrito para ser dicho y oído, no leído, ¿no? Y ahí cambia muchísimo la perspectiva. Y además, bueno, no solamente que vamos a tener un texto dicho y oído por los espectadores, sino que además el espectador va a ver un montón de cosas en el escenario que no estaban incluidas en el texto, como el vestuario, como la iluminación, va a haber una música que tampoco quizá estaba incluida en el texto. Entonces, cuando uno escribe teatro, como que tiene que saber, que es cierto, que hay un montón de elementos que no están en la propia escritura, pero que luego van a aparecer y van a ayudar a contar esa historia. Cuando uno escribe literatura, esos otros elementos, o si uno no los escribe, no están. ¿Por dónde se comienza una obra de teatro? Un comienzo de una obra de teatro es muy difícil de generalizar. Cada obra tiene su puntapié inicial. A veces podríamos diferenciar como quizá dos maneras de comenzar. Hay veces que se comienza ya elaborando todo el argumento, teniendo clara la historia, por dónde va a pasar, ¿no es cierto? Como si dijéramos hacer como una sinopsis, un resumen del todo, y luego empezar a redactar, ¿no? Ya los diálogos y todo, escena por escena. Y la otra, que es un poco un método que es el que más me gusta a mí, que es la aventura, ¿no? Que es empezar a escribir sin saber a dónde voy a llegar, ¿no? Y a mí me gusta siempre pensar que que quiero yo mismo ser el sorprendido por, ¿no? los caminos que va tomando ese relato y por los acontecimientos que se van produciendo, ¿no? Entonces un poco le digo a esa manera que a mí me gusta y me entretiene y me apasiona tanto, que sería el modo aventura. Entre las muchas formas de contar historias, ¿qué tienen de especial las de teatro? Y la gran diferencia es la presencial, ¿no es cierto? Es decir, tener a los actores respirando y emocionándose en el mismo momento en que uno está ahí sentado en la platea,
también genera un plus, genera una singularidad, ¿no es cierto? Se vuelve una experiencia diferente, especial. Porque en el cine no compartimos tiempo y espacio con los artistas de esa película, ¿no es cierto? Estamos nosotros en el cine y los que hicieron la película, bueno, ya la hicieron en otro momento y en otro lugar. En el teatro estamos en el mismo momento los que vemos y los que oímos con los que están haciendo ese acto artístico, y esa simultaneidad, estar coincidiendo en espacio-tiempo, genera, para mi gusto, una emoción muy, muy especial. Muchas gracias por compartir este momento con los chicos y las chicas de todo el país. Bueno, me despido y gracias por la atención y la escucha. Y estamos en momentos en que ir al teatro no es posible, pero esperemos que pronto sí. Y a los que nunca hayan ido al teatro, nada, está bueno hacer la experiencia, ¿no? Porque además es una salida piola, porque también tiene un antes y un después, y es juntarse también con amigos. Así que cuando esto sea posible, que esperemos que sea pronto, hay montones de teatros en Buenos Aires. Está Buenos Aires y Argentina es un país con muchísimo teatro, con una gran movida y que es sumamente estimulante. Así que vayan al teatro cuando puedan. Todo comienza con una historia escrita en forma de texto dramático. La historia que se presenta gira en torno a un conflicto que es el que hará accionar a los personajes. El texto dramático puede tener una estructura clásica y dividirse en actos que a su vez pueden separarse en escenas y cuadros. Los actos se relacionan con el desarrollo del conflicto principal. Si una obra tiene, por ejemplo, 3 actos, el primero presenta el conflicto, el segundo lo desarrolla y el tercero muestra el desenlace o la resolución. Las escenas son divisiones internas de los actos y las marcan las entradas o las salidas de personajes. Los cuadros representan cambios de decorado o de escenografía. Más allá de esa forma de dividir el texto teatral, las obras dramáticas se centran en un conflicto en donde se observan fuerzas contrapuestas. A no asustarse porque suena más complicado de lo que es. Imaginemos que alguien quiere algo, pero alguien más se opone o desea lo mismo. De esa contradicción surgiría la acción que veremos en las obras. En general, el conflicto se resuelve de alguna manera a partir de las acciones de los personajes. La presentación del conflicto puede darse de muchas maneras y expresarse en las complejas relaciones de varios personajes o en la experiencia de uno solo. Durante la obra, el conflicto se muestra, por ejemplo, en la contraposición de una realidad con las ideas de los personajes y el empeño que estos ponen para superar las vicisitudes que se les presentan. Cuando el personaje protagonista consigue superar o no el obstáculo que se le oponía, se da por terminada la obra. Llegó mi momento. Tu momento será nuestro momento. Me traicionan las ganas de actuar, pero tenés razón y discúlpame, es nuestro momento, es verdad. Falta poquito, pero antes quiero decirles que en este trabajo práctico tenemos preguntas sobre el teatro infantil. Haremos una investigación sobre eso el día viernes. Hoy, para disfrutar de un momento de lectura compartida como lo hacemos en la escuela, vamos a leer una escena de un libro que es una obra de teatro. El reglamento es el reglamento, encabeza un conjunto de piezas teatrales escritas por Adela Bash. Historias y situaciones tan divertidas como ingeniosas por donde circulan personajes de lo más extraños. Como por ejemplo un señor que se resiste a vivir en la calle Conesa o una cajera de supermercado que se empeña en cumplir el reglamento a toda costa. Adela Bash creó 12 obras que nos hacen reír con situaciones absurdas, con discusiones disparatadas y todos los malentendidos posibles. ¿Comenzamos? Yo puedo ser la señora y vos la cajera, que en realidad te convertimos en cajero, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver si nos sale.
su vuelto, señora. Gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no se puede ir. ¿No vio ese cartel? Señores clientes, es obligación mostrar la cartera a los amables y gentiles cajeros. Discúlpeme, pero yo no se la puedo mostrar. ¿Qué dice? Imposible. Me la tiene que mostrar antes de salir. Por favor, no insista, señor cajero. No le puedo mostrar la cartera. Mire, lo lamento, pero es el reglamento. ¿Me está escuchando lo que le digo? Sí, lo escucho. Pero lo siento mucho. No le puedo mostrar la cartera. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera? No me haga burla. Y usted mejor no me aturda. Espera, Luca. Cuando yo separé las sílabas, vos tendrías que haberme imitado al repetirlo. Así yo me ofendo por la burla y te digo que me estás haciendo burla. ¿Fue lo que hice? No me pareció. A ver, por ahí nos está faltando la mirada de la dirección, porque como actor no puedo desarrollar mi papel si me estás corrigiendo. ¿Sabes que tenés razón? El teatro es un trabajo de creación en el que intervienen muchas personas y tienen roles diferentes. Vamos a conocerlos. Ya dijimos que el teatro es una experiencia de conjunto. Es un arte que necesita de varios roles para poder concretarse. Para comenzar, un dramaturgo o dramaturga que haya escrito el texto dramático. Luego, ese texto necesita el rol de director o directora para coordinar y guiar el aporte creativo de los y las intérpretes que participan en la obra. El proceso de trabajo para montar una obra de teatro se llama ensayos. Mientras que los y las intérpretes trabajan también, se suman los aportes de la escenografía, el vestuario, la iluminación y el sonido. Hasta es posible que la obra pueda contener otros lenguajes artísticos y usar música, proyecciones audiovisuales y otros recursos. Como vemos, el teatro puede ir de lo más sencillo y despojado a montajes complejos con muchas personas y recursos involucrados. Pero si nos centramos en el núcleo básico de creación, podemos resumir los roles principales en dramaturgia, dirección y actuación. Cada representación de la obra se llama función. Y ahí es cuando se suma la figura indispensable del público, que es la que le da sentido a todo. Como verán, estamos investigando y reuniendo toda la información necesaria para hacer el trabajo práctico con el que nos desafiaron. Pero no vamos a perder este momento importante para que nos cuenten qué piensan y opinan con sus palabras sobre lo que fuimos comprendiendo en el encuentro de hoy. A ver, chicos y chicas del país, los escuchamos. ¿Qué tiene de particular un texto teatral? Es como que es una historia que los personajes, la gente, va construyendo a través de acciones y diálogos entre ellos. Con diálogos y acotaciones. Que es como diálogo. ¿Todas las funciones de una obra de teatro serán exactamente igual? Para mí que no, porque a veces hace falta improvisar porque te puedes olvidar y depende del público. No. Y no. Porque, no sé, depende de cómo reaccione el público. Si se olvidan algún guión. Hay que improvisar. No puedo creer todo lo que hicimos y aprendimos en este encuentro. Creo que comenzamos bastante bien este desafío de hacer un trabajo práctico de investigación sobre el teatro. ¿Qué más? Vamos a ir poniendo en nuestro super índice las preguntas que respondimos como una guía del trabajo que hacemos. Podemos responder, ¿qué es el teatro? Sí, el arte de contar e interpretar historias en conjunto más antiguo. Una manera de imaginar y reflexionar que sigue vigente.
Y fuimos a investigar sus orígenes y descubrimos que en todo el mundo se fueron dando experiencias que se parecían más o menos al teatro que conocemos ahora. Y aprendimos cómo se presenta un texto teatral, qué partes tiene y por qué. Que se construye en dos tipos de texto. Los que cuentan cómo y dónde pasa lo que pasa y se llaman didascalias. Y lo que dice los personajes se llaman diálogos, monólogos y apartes. Y entonces fuimos a investigar quién escribe una obra de teatro y aprendimos que se llaman dramaturgos y dramaturgas. Y nos dimos el lujo de charlar con Javier Dolte, que no solo es un dramaturgo argentino muy reconocido, sino que es un docente de dramaturgia muy querido. Escuchamos con atención el monólogo de Segismundo de la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Y actuamos un poco, porque nos animamos a ser actores en El reglamento es el reglamento de Adela Bash. Eso nos ayudó a entender que el teatro es una creación de conjunto. Trabajamos bastante bien, pero tenemos mucho más para investigar. Pero hasta el próximo encuentro los y las despedimos dejando una pregunta para dejarla flotando. ¿Qué formas pueden tener los escenarios?